Curso básico de la Brigada Multifuncional Operativa. Esta brigada fusiona las actividades de dos brigadas, la de primeros auxilios y la de prevención y combate de incendios. Capítulo 10. Lesiones musculoesqueléticas. Expondremos las lesiones musculoesqueléticas. Inmovilización de fracturas y luxaciones. Los desgarros de las estructuras de sostén de una articulación, la fractura de un hueso y una lesión de un músculo y tendón importantes contribuyen a la inestabilidad de una extremidad lesionada. Fracturas. Si se fractura un hueso, su inmovilización puede disminuir el dolor. La energía impartida en el momento de la lesión para causar una fractura causa más daño y lesión que cualquier cosa que pueda hacer un especialista en atención prehospitalaria para realinear una extremidad e inmovilizarla con una férula o por tracción. En general, las fracturas se clasifican como cerradas. La piel no pierde su continuidad por el hueso. Abiertas. El hueso está expuesto funcionalmente o incluso de manera macroscópica, manifiesta por la ruptura cutánea. Fracturas cerradas. Las fracturas cerradas son aquellas en las que se fractura un hueso, pero el paciente no presenta pérdida de la integridad cutánea relacionada. Los signos de una fractura cerrada incluyen dolor, hipersensibilidad, deformidad, hematomas, edema y crepitación. Deben valorarse los pulsos, el color de la piel y la función sensitiva y motora distal al sitio de sospecha de fractura. No siempre es válido que una extremidad no esté fracturada porque el paciente pueda moverla voluntariamente y en el caso de una extremidad inferior, incluso caminar con ella. La adrenalina de un suceso traumático puede motivar a los pacientes para resistir el dolor que normalmente no tolerarían. Fracturas abiertas. Suelen ocurrir fracturas abiertas cuando el extremo cortante de un hueso penetra la piel, desde adentro hacia afuera, o menos, a menudo cuando el traumatismo o un objeto laceran la piel o el músculo en un sitio de fractura, que es de afuera hacia adentro. Aunque la piel de la herida relacionada con una fractura abierta a menudo no tiene vínculo con una hemorragia significativa, puede ocurrir una hemorragia persistente en el conducto óseo o por la descompresión de un hematoma profundamente ubicado en los tejidos. Cualquier herida cerca de una fractura requiere considerarla una fractura abierta y tratarse como tal. Tratamiento. La primera consideración terapéutica de esta fractura es detener la hemorragia y tratar el shock. La compresión directa y los vendajes compresivos detendrán virtualmente todas las hemorragias externas encontradas en el campo. Las heridas o los huesos expuestos en sus extremos deben cubrirse con un vendaje estéril, humedecido con solución salina normal o agua estéril. Considérese alinear la extremidad deformada en el momento de la ferulización para alivio del dolor, facilitar la inmovilización, estabilizar la fractura y posiblemente mejorar la profusión por establecimiento de la alineación anatómica de la extremidad. Si los extremos óseos en una fractura abierta se retraen al interior de la herida durante la revisión o inmovilización, tal información debe documentarse en el RAP, que es el reporte de atención del paciente, y comunicarse al personal del DE, que es el Departamento de Emergencias. Antes de inmovilizar una extremidad lesionada, esta debe, por lo general, retornarse a su posición anatómica normal, incluyendo el uso de tracción suave. Una fractura reducida es aquella que se regresa a la alineación anatómica normal. Es más fácil de inmovilizar. El restablecimiento de la alineación puede aliviar la compresión de arterias o nervios y dar como resultado una mejor perfusión y reducir la probabilidad de una lesión de un nervio periférico. La realineación de las fracturas también disminuye la hemorragia y ayuda
a aliviar el dolor. Si la fractura es abierta y el hueso está expuesto, debe lavarse su extremo suavemente con agua estéril o solución salina normal, como lo permita el tiempo, para retirar toda contaminación obvia antes de intentar restablecer la posición anatómica normal. El hecho de que el hueso se expuso antes de la reducción constituye una información clave que debe transmitirse durante el informe del paciente a las instalaciones receptoras. No debe hacerse más de 2 intentos por establecer la posición normal de una extremidad y si no se tiene éxito, debe inmovilizarse como esté. El principal objetivo de la inmovilización es prevenir el movimiento de la parte ósea fracturada. Para inmovilizar cualquier hueso largo en una extremidad de manera eficaz, debe hacerse en forma completa. Para realizarlo, el sitio lesionado debe sostenerse manualmente mientras se inmovilizan las articulaciones superior, que es la proximal, e inferior, que es la distal, respecto del sitio de la lesión. Se dispone de numerosos tipos de férulas y la mayoría se pueden usar en fracturas tanto abiertas como cerradas. Con todas las técnicas de inmovilización se limita la inspección adicional de la extremidad y por lo tanto debe hacerse una evaluación exhaustiva antes de la ferulización. Se dispone de diversos tipos y materiales de férulas que incluyen los siguientes. Férulas rígidas, que no pueden cambiar su forma, requieren que la parte corporal se coloque ajustada a la forma de la férula. Se usan férulas rígidas de la mejor forma en las lesiones de huesos largos. Férulas moldeables, pueden variar en formas y combinaciones para acoplarse a la extremidad lesionada. Las férulas moldeables se usan de la mejor forma para lesiones de tobillo, muñeca y huesos largos. Férulas de tracción. Están diseñadas para mantener la tracción mecánica en línea, para ayudar a realinear fracturas. Las férulas de tracción se usan con frecuencia para estabilizar las fracturas diaficiarias del fémur. Es importante recordar 4 puntos adicionales cuando se aplica cualquier tipo de férula. 1. Llenar los espacios resultantes en las férulas para prevenir el movimiento de la extremidad en su interior. Ayuda a aumentar la comodidad del paciente y evita las úlceras por presión. 2. Retirar la joyería y los relojes, de manera que estos objetos no obstaculicen la circulación cuando ocurra edema adicional. 3. Valorar las funciones neurovasculares distales al sitio de la lesión antes y después de aplicar una férula y de manera periódica después. 4. Después de la inmovilización, considérese elevar la extremidad, de ser posible para disminuir el edema y el dolor. Luxación. Las articulaciones se mantienen juntas mediante ligamentos. Los huesos que forman una articulación se unen a sus músculos mediante tendones. El movimiento de una extremidad se logra por la contracción, acortamiento, de los músculos que jalan los tendones unidos al hueso en una articulación. Una luxación es la separación de 2 huesos en la articulación, resultado de una alteración significativa de los ligamentos, que normalmente constituyen su estructura de sostén y estabilidad. Una luxación, a semejanza de una fractura, produce una zona de inestabilidad que se necesita asegurar. Las luxaciones pueden producir un gran dolor y quizás sea difícil distinguirlas de una fractura clínicamente sin una radiografía, y pueden también asociarse a la fractura luxación. La deformidad de una articulación provee una clave respecto del sitio y dirección de la luxación. Los individuos que sufrieron luxaciones previamente presentan ligamentos más laxos de lo normal y pueden ser proclives a luxaciones más frecuentemente, a menos que se corrija el problema quirúrgicamente. A diferencia de quienes sufren una luxación por primera vez,
Estos pacientes suelen conocer su lesión y pueden ayudar a su evaluación y estabilización. Quienes sufren luxaciones crónicas o frecuentes no necesariamente requieren un intento de reducción en el campo. El llevarlos al hospital con las articulaciones luxadas cuando no pueden autorreducirlas a menudo es menos peligroso y mejor tolerado desde los puntos de vista del dolor y las molestias que en los pacientes con luxaciones por primera vez. Tratamiento. Como regla general, ante una sospecha de luxación, se debe colocar una férula en la posición en que se encontró. Puede hacerse la manipulación suave de la articulación para tratar de recuperar la perfusión cuando el pulso está ausente o muy débil. Se debe usar una férula para inmovilizar la mayoría de las luxaciones. En el hombro se prefiere un cabestrillo. Es importante la documentación de cómo ocurrió y se encontró una lesión, así como de la presencia del pulso, el movimiento, la sensibilidad y el color, antes y después de la ferulización. Durante el transporte se puede usar hielo o compresas heladas para disminuir el dolor y el edema. Se proveerá analgesia, según sea necesario, para minorar el dolor. Debe hacerse el intento de reducción de una luxación solo cuando sea permitido por protocolos escritos o se cuenta con el entrenamiento adecuado en las técnicas apropiadas. Todo intento de reducción de una luxación debe documentarse apropiadamente y comunicarse al especialista de atención hospitalaria que llegue. Amigos brigadistas, los invitamos a continuar capacitándonos en el curso básico de primeros auxilios. Un saludo de su amigo el capitán Asdrúbal Urrutia.